Uno de los temas más complejos de actualidad es hablar en materia al espíritu del suicidio. Una de las razones por qué este tema es bastante delicado es que la mayoría de las personas no queremos escuchar estos temas. Queremos escuchar otras cosas que hablen de prosperidad, de mucho éxito y así sucesivamente. Y sin embargo, estos temas hay que hablar de ellos con anticipación, porque hay muchas personas en la actualidad que si no se atienden a tiempo pueden caer definitivamente en los suicidios, quizás por descuido de nosotros mismos como familia, que a veces podemos mirar a alguien que ha caído en un estado depresivo y en lugar de atender a esa persona, llevarla al médico, amarla, vivir con ella muy de cerca, ayudándola, dándole todos los apoyos, a veces nosotros somos bastante descuidados y en lugar de hacer lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Y después terminamos lamentándonos como ha sucedido muchísimas veces. Y me explico. El espíritu del mal, en esta parte que queremos compartir esta ilustración para que podamos tener una idea de lo grave que es este problema y cómo lo deberíamos de atender. El espíritu del suicidio se aprovecha de todas nuestras debilidades y nos ataca ferozmente. No importa que uno sea creyente, que uno esté día y noche metido en la iglesia, orando, alabando, glorificando, dándole toda la honra a Dios, no importa. Este espíritu ataca a todo el mundo, así como lo hizo con Judas Iscariote, que quedó marcado en los relatos bíblicos como el hijo de la perdición. El demonio del suicidio busca lo mismo con los cristianos y con toda la persona. El enemigo viene a matar, viene a robar, viene a destruir, mis hermanos. Hay que hablar las cosas en las ordenanzas de las palabras de Dios. No podemos desfigurar los temas. El suicidio es más delicado de lo que nosotros podemos sobreentender. Y una de las razones eminentes que queremos explicar por qué una persona se quita la vida es porque Dios no era el centro de todo su existir. Con la excepción que una persona, por ejemplo, que está en comunión plena con el Espíritu Santo, que tiene su vida ordenada, puede caer en una depresión masiva y por un error de la enfermedad puede quitarse la vida. Ya esto tiene su dispensación delante de Dios, porque estamos delante de un caso de una persona que estaba en comunión plena con Dios, perdió sus facultades de actuar correctamente, con equilibrio, y cometió este error. Pero esto se conoce como un estado inconsciente. Ya estos casos se justifican y sin embargo, por lo menos esa persona estaba en buen camino. Y sin embargo, una persona que está en un estado consciente, que ha tomado a Dios en su vida como una alianza y siempre mantiene una relación firme, por más que el enemigo trate de llevar a esas personas a un suicidio en medio quizás de una prueba, de un divorcio, una crisis económica, una enfermedad, porque el enemigo se aprovecha de nuestra debilidad. Y la palabra de Dios nos recuerda que en medio de nuestra debilidad Dios nos da doble fortaleza. Así es el Señor. El Señor no es indiferente. Ahora bien, el antídoto que queremos destacar contra el espíritu del suicidio es nosotros mantener una relación firme de amor, de comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por más que sea esa sedia del maligno, el enemigo realmente va a terminar derrotado. Y aquí podemos hablar en un ejemplo ilustrativo desde los sagrados textos. Por ejemplo, Job hasta maldijo el día en que nació y dijo muchas cosas. Y sin embargo, esto era como un desahogo, porque el sufrimiento de Job, cuando lo explicamos en un contexto, casi nadie se le acerca a Job, por más grande que sea ese dolor de cabeza, por más grande que sea ese cáncer, no importa cualquiera que sea la enfermedad. Cuando nosotros nos centramos en el Antiguo Testamento y miramos la historia de Job, realmente
es algo espeluznante, es algo grave. Y es una historia que tiene mucha enseñanza para nosotros moderarnos en la paciencia, ser más prudente, aceptar la voluntad de Dios en medio de nuestras crisis, en medio de nuestras dilemas, no importa cualquiera que sea el problema. Mirar a Job en la historia de todo lo que pasó nos puede llevar a nosotros a abrazar ese temor tan grande que tenía Job, ¿sí? Que temía al Señor, que confiaba en el Señor. Y en medio de todas sus famas y riqueza, el enemigo interrumpió históricamente en su vida por su envidia, porque el enemigo es envidioso y no estaba conforme y le presentó un reto al Señor, quejándose delante del Señor, como el Señor le había dado tantas dádivas y tantas cosas, y que estas eran las razones. En sus alegaciones le decía el enemigo en este diálogo con Dios, y Dios le dio un permiso. Y sin embargo, a pesar de todo lo que hizo, que no tenemos que entrar en los innumerables detalles, Job siempre se mantuvo fiel. Y hay unas palabras que aparecen en el capítulo 10, verso 12, la vamos a leer textualmente para que podamos comprender cómo Job habló en esos momentos cruciales de su vida, de muchas pruebas, y también el Señor, estas palabras que vamos a escuchar en este relato bíblico, también el Señor nos invita a dialogar en medio de nuestras pruebas, dificultades, de la misma manera como lo hizo Job. Y dice así: me concediste el don de la vida, cuidaste solícito mi aliento. Palabra de Dios. Unas palabras claras de sobreentender. El Señor preservó el espíritu de Job, lo guardó, lo conservó por la misericordia de él en medio de sus sufrimientos, y no le permitió al espíritu del suicidio que entrara en su vida, como pasó con Judá. Judá, por su desobediencia, por no quererse someter, se quitó la vida. Y el espíritu del suicidio, una vez más, se aprovecha. Satanás, el padre de la mentira, intentó bajo todas las circunstancias. Incluso vemos cómo la mujer habla malísimo de Dios y Job la manda a callar, porque Job tenía definitivamente una visión clara, tenía a Dios en el centro de su vida. Aunque se quejó un poco, pero Job guardó la fidelidad del Señor en medio de las pruebas. Mis hermanos y hermanas, el mensaje que queremos impartir es que para nosotros preservarnos del espíritu del suicidio, la única vía confiable es mantener una relación de amor, de justicia y de verdad en los caminos del Señor. No existe otra vía. Si nosotros estamos viviendo alejados del Señor, una vida hipotéticamente muy secularizada, que le hemos dado la espalda a Dios, no importa lo potentado que lleguemos a ser, hay mucha probabilidad que si perdemos la riqueza, nos quitaremos la vida. Quizás nos llegue una enfermedad, también nos quitaremos la vida. Como vemos esta moda de lo que es la eutanasia, un enemigo de Dios, donde los familiares le dicen al médico que le autorizan que le pongan una inyección a uno de sus familiares para que le quiten la vida, porque muchas personas creen que esta es la vía mejor para parar los sufrimientos, porque muchas personas que no tienen una relación en este contexto con Dios realmente no creen en Dios y creen que la vía es la eutanasia y otros medios. Reflexionemos en estas palabras, porque sabemos que no es fácil vivir en medio de una enfermedad, de una crisis, de un divorcio y muchas cosas más, porque solo Dios puede medir las pruebas que cada cual padece. Y sin embargo, no importa qué grandes sean las pruebas. Si tenemos a Dios en el centro, nosotros vamos a superar esas crisis y Dios nos va a preservar por su misericordia, así como lo hizo con Job. Y lo ha hecho con muchos varones y grandes santos que han preferido, antes de negar a Dios, convertirse en mártires. Y de eso hay muchísima historia que nosotros incluso podríamos narrarla en este video, y sin embargo es imposible porque el video se haría muy largo. Por ejemplo, San Esteban, el primer mártir de la iglesia, derramó su sangre y realmente fue fiel al Señor. No desertó, no negó al Señor. Y era una persona que fue víctima inocente, acusado injustamente, y lo mataron, le quitaron la vida, y él se guardó fiel a pesar
de aquel sufrimiento que sufrió en la misma presencia de Dios. Guardemos la fidelidad del Señor, procuremos de estar siempre en oración, en esa comunión plena, en medio de nuestras debilidades, enfermedades. Aumentemos el nivel de oración, alabando y bendiciendo al Señor, dialogando con el Señor. Me concediste el don de la vida, que es un milagro, podríamos decir, en esta forma de Job dialogar, porque la palabra de Dios es oración viva en la presencia del Espíritu Santo. Qué lindo es decirle al Señor: me concediste el don de la vida, cuidaste solícito mi aliento. Es decir, que cada vez que salimos triunfantes en unas pruebas, en unas dificultades, que la tenemos todo, es el Señor que nos guarda por su misericordia y que realmente responde a nuestras oraciones. Es la única vía para nosotros finalmente ponerle una puerta, un bloqueo al espíritu de suicidio. Que el Señor sea bendito y que el Señor se glorifique en nuestras vidas. Amén.